Bien, me parece que ya pues vamos a dar inicio. Les agradezco a todos su tiempo para esta sesión, para un servidor en esta sesión que pretendemos llevar a cabo el día de hoy con el interés de poder atender adecuadamente esta solicitud, esta recomendación que la comisión ha hecho prácticamente a todo el sector de centros cambiarios, derivado de un requerimiento de información que llevó a cabo a inicios del año. En aquel tiempo, la solicitud pues era una base de datos del ejercicio 2025 y nosotros también llevamos a cabo un webinar justo para hablar de este requerimiento y de la mejor manera de atenderlo. Para quienes no me conocen, me presento. Mi nombre es Jonathan Bustamante. Soy socio, fundador y director de la firma ACL Consultores, esta firma que integramos un equipo de consultores certificados tanto por la CNBB como por la UIF y otros organismos nacionales. Y tenemos ya como firma 10 años, vamos para 10 años, este año cumplimos 10, gracias a Dios, atendiendo a diversos sectores del sistema financiero y actividades vulnerables en lo relativo a cumplimiento legal, todo lo que es prevención de lavado de dinero, fraude, comportamiento comercial, anticorrupción, entre otros temas como contable, fiscal y constitución de sociedades. Hemos llevado, y bueno, yo en su servidor tiene ya 22 años trabajando en el área de cumplimiento en centros cambiarios, prácticamente desde el 2004 que surgieron las obligaciones para el sector como tal, cuando hubo la reforma a las leyes financieras en aquel año, y se los obligó a prácticamente a todos los sectores del sistema financiero a cumplir en materia de prevención. En aquel tiempo era prevención y combate al lavado de dinero. Ahora nada más se ha determinado que es prevención porque la parte de combate le corresponde pues a las autoridades realmente, ¿no? Entonces, a lo largo de estos años hemos tenido la posibilidad, la oportunidad de interactuar con la autoridad, de ver altibajos en el sector cambiario, de ver con el paso del tiempo cada vez más presión, más eh, requerimientos, más obligaciones, ¿sí? Vimos cómo se dio una disminución enorme de centros cambiarios en el 2014, cuando se obligó la obtención de registros de 2.300 centros cambiarios que había en su momento, disminuyó hasta 800. Y se ha mantenido a lo largo de estos años, ya en 12 años, del 2014 a la fecha, se ha mantenido en ese número, bajando a 700 y tantos, subiendo a 800 y tantos, cerca de 900, y por ahí andamos en esos números estadísticamente, como centros cambiarios. Y bien, pues nos ha tocado ya varias modificaciones, varias reformas. Recordarán que quienes ya tengan algún tiempo operando como centro cambiario, recordarán que en el 2014 hubo una reforma que intentaba identificar a partir de $1, se modificó el umbral que traíamos de $500, los centros cambiarios, con la transición que hubo del SAT a la CNBB, que veníamos operando con montos identificables a partir de $500, y, y a partir del 2014, con la reforma que hubo el 31 de diciembre del 2014, se pretendía que se comenzara a identificar desde $1, ¿no? El primer umbral y montos inferiores a $3,000, habría que recabar datos únicamente. Y ya a 3,000 la identificación y 5,000 la integración del expediente. Y sucedió el 29 de diciembre del 2015, sucedió que se publicó en el Diario Oficial de la Federación la reforma a las disposiciones estableciendo el umbral de 1,000, que es el que ha permanecido hasta la fecha, ¿no? Llevamos ya 11 años, 10 años cumplidos en el 29 de diciembre del 25, 10 años cumplidos con este umbral de $1,000, a partir del cual se requiere identificar a los usuarios, y en montos inferiores no se identifica al usuario, lo que se traduce a operaciones con público en general. Esto lo platico porque en aquel tiempo, cuando se pretendía hacer la modificación de umbral de 500
a un dólar, desde un dólar, o menos quienes manejen moneda en fracción. Eh, la idea se, se vino abajo, la intención de la autoridad se vino abajo derivado de un empuje, realmente así fue, derivado de una presión que hubo del sector cambiario, de ustedes los centros cambiarios, hacia la autoridad. Esta presión se dio principalmente por centros cambiarios del aeropuerto, por centros cambiarios de frontera, que decían que iba a ser insostenible incluso inoperante, ¿no? El poder atender al público en general, identificándolo desde un dólar, ¿no? Que la transición, de alguna manera, el número de operaciones que se daba y con la frecuencia y tiempos que se manejaban en esas ventanillas, pues era muy, muy alto comparado con otras regiones del país, lo que realmente iba a impedir aplicar adecuadamente la norma o iba a restarles competitividad, les iba a restar negocio, ¿no? Y entonces, ¿qué se hizo? El gobierno mexicano igualó el umbral a lo que viene haciendo Estados Unidos. Ay, creo que se pasmó o fui yo. Sí, no, se pasmó, estamos viendo ahorita qué pasó. Déjenos ver cómo lo solucionamos. Listo, perdón. Sí, les comentaba, entonces hubo una presión y el gobierno lo que hizo fue igualar el umbral a lo que son $1,000 como lo maneja Estados Unidos, ¿no? Tanto para centros cambiarios como en su momento para transmisores de dinero, aunque después se dio el cambio con los transmisores regresando a 500. Pero finalmente centros cambiarios se dejó igual y pues la idea ha sido realmente pues buena, fue favorecedora para el sector. Y al día de hoy lo que vemos es una preocupación de la autoridad. Yo les decía, regreso a lo que en un principio comentaba, en aquella sesión que hubo a inicios de año derivado de requerimiento, yo les decía que mi apreciación justo era que la autoridad no pretendía verificar la correcta integración de datos y o de expedientes a través de la verificación o análisis de datos de usuarios que se llevan a cabo al momento de identificarlos, ¿no? Realmente la pretensión de la autoridad justo era eh, conocer estadísticamente cómo estaba operando los centros cambiarios y sí, sí realmente ver si había datos faltantes para de alguna manera establecer un requerimiento de expedientes y con base en ello pues imponer sanciones, ¿no? Pero nos dimos cuenta de este resultado porque prácticamente a todo el sector les ha llegado esa recomendación, o sea, aquellos que la mayoría de su operación en más de un 90% está de alguna manera ubicada en el umbral con público en general, en montos inferiores a $1,000. Y esto lo digo digo en su mayoría porque hay centros cambiarios, yo conozco varios y ustedes seguramente también, hay centros cambiarios que
tomaron desde un inicio, cuando iba a ver este cambio de monto de umbral, les digo, en el 2015, tomaron la decisión de operar desde $1, ¿no? Hay algunos que así lo hacen, hay otros que operan con empresas del exterior, con MSBs, en este caso con los Money Service Business en Estados Unidos, y exportan su divisa, sus posiciones de dólares, y estas empresas los obligan a identificar a todos sus usuarios, a realmente mantener una política de identificación desde $1. Y entonces es muy probable que a ellos, pues claramente no les haya llegado este oficio con la recomendación que se le hace al resto del sector, porque también considero que yo creo que en un 95% o 97% de los centros cambiarios en el país operan en este estándar con público en general, teniendo más del 90%. He visto centros cambiarios incluso que el 100% de su operación es en montos inferiores a 1,000. O sea, tienen como política no identificar a usuarios o no operar a partir de $1,000. Esto no es malo, o sea, realmente yo me atrevo a decir que el operar ventanillas express, el tener ventanillas de paso, el tener ventanillas prácticamente mecanizadas o automatizadas para operar abajo de 1,000 no es malo. Realmente es un mercado, es un sector, es una forma de ejercer la actividad cambiaria prevista en el artículo 81A de la ley. ¿Sí? Esa ley, ese artículo que define al centro cambiario, que le da vida y que le establece qué es lo que puede hacer y qué es lo que no puede hacer, no señala montos. Los montos vienen a establecerse en disposiciones derivadas de esa ley. Y esa ley habilita al centro cambiario justamente para operar divisa, ¿sí? La ley, las disposiciones habilitan al centro cambiario a operar divisa desde cualquier monto y lo obligan a identificar a partir de $1,000. Entonces, si nos vamos al contexto legal y a la literalidad de la ley y de la norma secundaria, que son las disposiciones, podemos entender con claridad que no hay problema legalmente. Técnicamente no hay problema para operar montos inferiores a $1,000. Aquellas personas que han decidido operar únicamente en ese umbral están en su derecho de hacerlo, ¿sí? Esto no transgrede ninguna norma, ninguna ley, y no debería de haber sanción por ello, ni revocación o cancelación de registro, ¿sí? Y justo la autoridad lo entiende, lo sabe perfectamente, y es por ello que hace una recomendación para la gestión de riesgo que conlleva operar por debajo de los $1,000, es decir, con el público en general. Por eso le hemos llamado a este webinar, atiende la recomendación sugerida para establecer un umbral de identificación para usuarios que realicen operaciones por montos inferiores a $1,000. Y vamos a descubrir, yo espero que todos hayan leído realmente su documento, porque se comenzó a viralizar esta información que a mí me parece incorrecta, de que existe la necesidad forzosa de disminuir el umbral de identificación. Es decir, si venimos identificando a partir de $1,000, ahora lo debemos hacer a partir de 900, de 800, de 700, del monto que el centro cambiario determine. Situación que me parece totalmente incorrecta, ¿sí? Totalmente incorrecta. A ver, permítanme.
Bien, entonces le decía que me parece incorrecto que se maneje de esa manera la necesidad que establece esta recomendación. Sí, no, no estamos hablando realmente de una modificación al umbral y lo voy a explicar con base en el mismo oficio. Mire, la comisión dice en su oficio lo siguiente. Del análisis realizado por esta comisión a la base de datos del 2025 que los centros cambiarios enviaron, se detectó que un volumen significativo de sus operaciones se realizó por montos inferiores al umbral mínimo de identificación previsto en las disposiciones, actualmente el equivalente a $1,000, lo que podría limitar la debida identificación de los usuarios y en su caso representar un área de riesgo en materia de prevención de operación con recursos de procedencia ilícita. Ok. Al no existir evidencia de identificación y conocimiento de los usuarios que realizaron este importante volumen de operaciones, incluso yo en aquella ocasión les recomendaba no mandar las operaciones debajo de 1,000, las operaciones con público en general, porque el oficio refería operaciones con usuarios identificados, ¿no? Datos de los usuarios que se hayan identificado. Entonces, en operaciones con público en general, claramente no hay datos y no había obligación de enviarlas hasta que la autoridad hiciera la solicitud correcta. Bien, pues bueno, quienes lo hayan hecho, enviando la información con toda la base de datos, incluyendo público en general, recibieron este oficio y dice, al no existir evidencia de la identificación y conocimiento de los usuarios que realizaron en este importante volumen de operaciones, ni del origen y destino de los recursos involucrados, se advierte un riesgo significativo de que el centro cambiario pueda ser utilizado como vehículo para la realización de operaciones con recursos de procedencia ilícita y o financiamiento al terrorismo. Por lo anterior, en consecuencia, esta comisión recomienda al centro cambiario que se establezca un monto, que establezca un umbral de identificación, escuchen, un umbral de identificación para usuarios que realicen operaciones por montos inferiores al equivalente en moneda nacional a $1,000. Ok, no está requiriendo un monto, ¿sí? Está requiriendo un umbral de identificación, o sea, un parámetro de identificación para aquellos usuarios que operen por debajo de 1,000. En ese sentido, dicho umbral estará condicionado a que los operadores de ventanilla en turno detecten en la operatividad diaria del centro cambiario circunstancias específicas que lo justifiquen, como rasgos físicos o patrones de comportamiento de usuarios que realicen operaciones continuas o frecuentes en las ventanillas. Es decir, la autoridad dice, sigue operando abajo de 1,000, o sea, no lo dice tal cual, pero dice, puedes operar debajo de 1,000. Si operas debajo de 1,000, que es lo que vienes haciendo, establece un umbral de identificación para esas personas que operan por debajo de 1,000. ¿Y cómo vas a establecer este umbral de identificación? Basándote apoyándote del personal de ventanilla, del operador de ventanilla, y basándote en el reconocimiento de rasgos físicos o patrones de comportamiento de tus usuarios, tomando en consideración operaciones continuas o frecuentes en las ventanillas, que lo que siempre hemos platicado en los cursos. ¿Qué pasa si yo, cajero, veo a una persona que llega y me dice, quiero operar $1,000? Y le digo, tengo que identificarte y me dice, hazme dos de 500. Ese es un patrón o un comportamiento que debería de ser, que es incorrecto y que representa un riesgo. Debería evitarse o debería en todo caso, dice la autoridad, identificarse al usuario. Llega el usuario, cambia 500, cambia 800 y dice, ahora quiero cambiar otros 300, otros 400, otros 200, que sumados dan 1,000. La autoridad lo que dice, tratándose de operaciones continuas, reconociendo que es la misma persona, identifícalo, establece un umbral de identificación, ¿sí? Ahora, ¿qué pasa si un usuario llegó por la mañana y luego llega hasta por la tarde? La autoridad invita que a través de los rasgos físicos puedas reconocer a esta persona y decir, oye, tú ya acumulaste $1,000, por lo que yo alcanzo a recordar.
establezco para estos casos, tengo la obligación, de acuerdo a mi umbral de identificación en montos inferiores a 1,000, pues te tengo que identificar, aunque hayas hecho una operación de 500, ¿sí? La autoridad va a entender que cuando vea en la base de datos montos identificables o operaciones identificadas por montos inferiores a 1,000, se trata de usuarios que el cajero reconoció de acuerdo a la política que hayan establecido, reconoció como alguien que ya había hecho una operación anterior y que por el umbral que se establecía, sí, o que se estableció, era necesario identificarlo en ese monto. ¿De acuerdo? Bien, te concluyo la parte del oficio con lo siguiente. En consecuencia, se recomienda implementar controles y medidas que garanticen que el centro cambiario identifique a aquellos usuarios cuyas operaciones se ubiquen por debajo del umbral que el propio centro cambiario determine inferior al equivalente a 1,000. Es decir, claramente no puedo cuantificar operaciones de $100 y decir, este cliente ya lleva 10 de 100, porque no me podría acordar o llevar la cuenta, ya que el sistema no me podría favorecer en ello, puesto que estamos hablando de operaciones no identificadas, ¿sí? Entonces, la autoridad dice, establezcan ustedes un monto. Vamos a decir, en operaciones a partir de 500 voy a estar pendiente de los usuarios para aquellos casos en que yo detecte que hacen operaciones continuas o frecuentes y que pudieran estar realizando operaciones estructuradas que sumadas me generen $1,000, ¿sí? Entonces, no es necesario y no es preciso que cada vez que venga un usuario a operar $500, yo lo tenga que identificar y que ese sea mi monto, ahora mi monto límite para poder identificar a mis usuarios. No es eso lo que la autoridad establece en su documento. Yo establezco un umbral de montos a los cuales voy a prestarle atención para identificar a los usuarios, tomando en cuenta sus rasgos, o sea, es decir, que lo reconozca, su patrón de comportamiento, que realicen operaciones continuas o frecuentes en las ventanillas, no al público en general y no a todos los montos. ¿Sí? Esto lo dice el último párrafo, cuando dice en consecuencia con el propósito de fortalecer su régimen preventivo interno, mitigar el riesgo de que el centro cambiario sea utilizado para llevar a cabo operaciones con recursos de procedencia ilícita y prevenir el financiamiento al terrorismo. Bien, ahora, ¿cuál es la recomendación que hace? Después de esto que acabo de leer, establece la recomendación en letra negra y da un tiempo, ¿no? Da un tiempo a la entidad para que manifieste lo que a su derecho convenga. Voy a ver, creo que hay algunos comentarios. Los comentarios que hacen aquí en el chat, pues justo es, eh, si está otro cajero, ¿qué pasa? Si no se puede, yo creo que el umbral será de acuerdo a la conducta del usuario. Ok, sí, el umbral. A ver, el procedimiento, la política y el procedimiento de cómo lo vayan a hacer, lo van a implementar, lo van a desarrollar ustedes. Les voy a dar ideas, para esto es justamente ese webinar. Ideas basado en experiencia y basado en cosas que ya hicimos con otros centros cambiarios, porque yo les decía a inicios del año en este webinar pasado, cuando se solicitó el requerimiento, perdón, cuando hizo el requerimiento por la CNBB de la base de datos, les decía, ya sé lo que viene porque ya venimos 3 años recibiendo oficios de revisiones, que es la comisión, visitas de inspección, ¿sí? Ordinarias, incluso especiales y algunas de investigación a centros cambiarios por diversas causas que también voy a explicar más Madres. adelante, que también voy a explicar más adelante. Y justo al término, después de concluir la revisión, cuando hace la autoridad,
cuando hace llegar el oficio de observaciones y de recomendaciones y acciones correctivas, señala justo esto que estamos viendo en la pantalla. Entonces nosotros ya conocíamos de esta solicitud, de esta recomendación de la comisión, y les digo que desde hace 2, 3 años la hemos atendido para centros cambiarios, modificando el manual y sin que haya alguna obligación adicional que derive por parte de la CNBB. O sea, de alguna segunda recomendación o de alguna segunda observación de la autoridad. Ahí termina el asunto. Claro, claro que va a depender lo que ustedes le den a la autoridad, lo que ustedes puedan cumplir, ¿sí? Es lo más importante, que sea algo cumplible, ¿sí? Que sea algo homogéneo y que sea algo uniforme. Lo voy a explicar. Bien, la recomendación que hace la autoridad es, se recomienda establecer, bueno, ya lo vimos, es el mismo título del webinar, dentro de los oficios que yo les comento que se han recibido de otros centros cambiarios derivado de visitas de inspección, se recomienda también, van en conjunto, de hecho van juntas, uno y dos, y luego las intercambian y ponen primero la de abajo y luego la de que tiene que ver con el umbral, y dice, se recomienda al centro cambiario establecer las medidas y los controles necesarios a fin de que el personal del cajero, así dice, o sea, no es un error, así está, no incurra, se refiere al personal de caja, no incurra en una posible operación interna preocupante. ¿Qué es lo que dice la autoridad en esos oficios? Que al haber un volumen importante en montos inferiores a 1,000 operaciones con público en general, que es muy probable que el personal pudiera estar participando en la celebración de operaciones estructuradas o fraccionadas, ¿sí? Contraviniendo las propias políticas de la entidad y las mismas disposiciones. Y que entonces es importante monitorear a este personal y establecer controles a fin de que se eviten que incurran en dichas prácticas indebidas y que sean propicias de reportes de operaciones internas preocupantes. ¿Sí? Ok. Bien. Ahora, ¿qué es lo que nosotros recomendamos? Tomando en consideración los resultados de la implementación de nuestra metodología de evaluación de riesgos, es la manera en que recomendamos que se responda. ¿Sí? Ustedes ahí le pueden agregar, así como la recomendación formulada o realizada por la CNBB, ¿ok? Hemos determinado que la operación que refleja el centro cambiario es totalmente sana. Esto es muy importante que se lo hagan saber a la autoridad. Mi operación es totalmente sana, acorde a mi mercado, a mi geografía, a las operaciones que realizo y el tipo de usuarios que atiendo. Cuando hablo de operaciones que realizo, me refiero al producto, a la divisa con la que opero. Ustedes lo pueden ampliar, lo pueden aclarar o ahí, incluso ejemplificar. Es decir, al mercado, a mi geografía, al tipo de divisa que opero, al tipo de usuarios que atiendo. Bien. Coincidimos con usted en la importancia de aplicar medidas adicionales para gestionar los riesgos en operaciones efectuadas con el público en general, por lo cual hemos adoptado las siguientes medidas. Y aquí entonces vienen las recomendaciones que hacemos de mecanismos, de políticas, medidas que ustedes pueden implementar y les va a corresponder a ustedes desarrollarlas, ¿sí? Nosotros les podemos ayudar, si ustedes nos dicen, oye, ¿me puedes ayudar a darme ideas de lo que están haciendo otras entidades, otros centros cambiarios? Les podemos ayudar. Aquí les vamos a dar de alguna manera el, algún ejemplo, una dirección, les vamos a encaminar a lo que deben de hacer. Pero finalmente es su decisión basada en justamente en lo que acabamos de decir, ¿no? En su sistema, en su personal, en la capacidad de supervisión que tienen, de monitoreo, en la disposición que realmente tengan para hacer las cosas, porque lo que ustedes pongan ahí se va a elevar a manual. ¿Sí? Es algo que me atrevo a decirles, que una vez que ustedes le digan a la autoridad, vamos a hacer esto, esto, esto y esto, la autoridad lo que va a venir después, porque es lo mismo que hemos venido viendo en estos años, que les digo que hemos atendido estos documentos, viene la solicitud de modificar el manual y de enviarlo a la autoridad, este, eh, para verificar que ustedes ya lo
lo atendieron, ¿no? Lo llevaron a política y les piden que manden el acuse de que el manual ya se transmitió al área que corresponde, ¿no? A través del Citi. Entonces, esto lo van a tener que adecuar en su manual de políticas. Y la primera recomendación que es obligatoria, me atrevo a decir que es obligatoria porque claramente es lo que la autoridad está pidiendo, es una política de identificación reforzada para evitar la estructuración de operaciones. Este procedimiento debe estar alineado con los resultados de la metodología de evaluación de riesgos. Es decir, en este ejercicio que van a ustedes a evaluar de su metodología, la última que hayan hecho o que vayan a hacer, eh, tomen en cuenta este riesgo que la propia autoridad, si ustedes no lo venían tomando, tómenlo en cuenta, este riesgo que representa el volumen de operación inferior a 1000. Y entonces, por ello es que al inicio digo que el mecanismo o la medida o mitigante deriva justamente también de mi metodología, más allá de la recomendación que la autoridad hace. ¿Cómo vamos a llevar a cabo esta política? Ustedes podrán decir en su manual lo siguiente. Cuando un mismo usuario en la ventanilla asignada o en la ventanilla que opera, en el transcurso del día de su operación, detecte en una forma continua, inmediata, continua, que un usuario ha realizado una operación inferior a $1000 y pretende realizar una segunda operación inferior a $1000, que sumadas igualen o superen el monto de 1000, será obligatorio identificar al usuario. Si el usuario se niega a ser identificado, esa segunda operación no se llevará a cabo. ¿Sí? Este es un ejemplo de un procedimiento, de una medida, de una política establecida para mitigar el riesgo. Esto es lo que hablamos de umbrales. Y ustedes le pueden agregar, esta política aplica para montos a partir de $500. ¿De acuerdo? Entonces, cuando un usuario llega y haga una operación de 300, yo la ignoro, de 400 yo la ignoro. Pero si un cliente llega y me hizo una de 500 y luego me quiere hacer otra de 500, otra de 600, otra de 700, yo lo voy a frenar, ¿sí? Sería, decía yo hace un momento, sería imposible decir, voy a hacerlo desde $100 y si un usuario me hace 100, luego 100, luego regresa a los 10 minutos con otros 100, no podría llevar la cuenta, no podría llevar el control, porque claramente lo que la autoridad dice, nos regresamos y dice, dicho umbral estará condicionado a que los operadores de ventanilla en turno detecten en la operatividad diaria del centro cambiario circunstancias específicas que lo justifiquen, como rasgos físicos o patrones de comportamiento, tomando en cuenta operaciones continuas o frecuentes. Entonces, no es para todos, vuelvo a repetir, es para esos escenarios de riesgo, es para esas personas que pretenden justamente estructurar y están limitadas a la capacidad del empleado, a la capacidad del operador de poder reconocer a la persona. Por eso yo pongo operación continua, porque si yo pongo operaciones con desfase de 1 hora, ya no funciona. Yo tengo que ser muy claro en mi política y decir que es en la misma ventanilla y en el mismo turno, ¿sí? Porque como bien decían ustedes en el chat, ¿qué pasa si esta persona se va a la otra ventanilla? ¿Qué pasa si dentro de la plaza hay 2, 3, 4 sucursales cercanas y se mueve entre sucursales? Claramente no vamos a poder gestionar ese riesgo, pero en mi propia ventanilla sí. Por eso la segunda recomendación de la CNBB, que no nos hizo ahorita, pero que hemos visto nosotros en otro oficio, va ligada al empleado, va ligada a esa conducta preocupante del empleado y por ello la autoridad también pide establecer controles para eso. No les caiga de raro y por eso se las anticipo, no les caiga de raro que en algún momento también les pidan que hagan esto. Nosotros nos hemos adelantado y en esta sugerencia que hacemos el día de hoy, a ver, voy a leer comentarios. Dice, en mi caso, yo no mandé la base de datos completa, solo los identificados y aún así me llegó la recomendación. Habría que leer el oficio. Si el oficio dice que con base en la base de datos entregada, seguramente la autoridad contrastó tu base de datos
¿sí? Con el volumen de operación de tu informe de auditoría, ¿sí? Y con ello pudo determinar que hay un porcentaje, este, finalmente muy alto en operaciones a partir de 1000. Este tipo de monitoreo ya lo tengo reflejado en mi manual, entonces al contestar sería con sustento al manual que se tiene. Es correcto, David, tanto de operaciones fraccionadas por comportamientos del usuario y por capacitación. Es correcto. Ustedes le tienen que decir a la autoridad, yo ya tengo este mecanismo. Si ustedes están viendo operaciones, o sea, por eso la operación que refleja mi centro cambiario es sana, porque mis políticas ya prevén justamente mecanismos para identificar esos escenarios de riesgo que tienen que ver con la estructuración de operaciones. Pero si no lo han hecho, entonces los invitamos a establecer esta política, ¿no? Ok, dice, conviene como política que para operaciones menores a 1000, si el usuario me proporciona la identificación sin yo haberla solicitado, registré la operación a nombre del usuario. También puede ser una política a considerar. O sea, actualmente lo hacen y sé que, sé que, que muchos centros cambiarios piden la identificación desde $1000, por ejemplo, ¿no? Aunque es obligatoria a partir de 3000. O sea, quiero decir, la escanean o se quedan copia de la identificación desde $1000. Y no es algo previsto en la ley, pero lo hacen. E igualmente esto, si alguien abajo de 1000 ya llega con el hábito de dar la identificación, pues hay que aceptársela, ¿sí? Pero eso, si lo van a hacer como política, pónganlo en la política, pónganlo en el manual, porque también, basado en la experiencia, a veces el hacer cosas buenas parecen malas, ¿sí? Y entonces la autoridad puede suponer, que también lo hemos visto, puede suponer que ese usuario se le identificó porque se detectó algo sospechoso, algo inusual y no hay un dictamen. Entonces le van a decir, es que el usuario llegó y dio su identificación. Sí, pero tú no pides identificación. La debiste haber metido a público en general porque en tu manual así lo dijiste, que todo lo de abajo de 1000 iba a ser público en general. Me hubieras puesto una política que dijera que cuando el usuario dé su identificación, sin que se le haya pedido, se le va a aceptar y se va a identificar al usuario. Aquellos usuarios que requieran el comprobante o factura, también se les identificará desde el monto que hagan, sin importar el monto, aun cuando sea inferior a 1000, ¿no? Entonces, esas características de su operación sería importantes que las plasmen en política, porque cuando no se plasman, pero se hacen, la autoridad supone cosas indebidas, cosas malas, cosas que pudieron haber sucedido, que no se concluyeron en un dictamen, en un reporte, en un seguimiento. Y hay que explicarle a la autoridad a qué se debe, ¿no? O al auditor, muchas veces también como auditor lo hemos detectado y lo cuestionamos. Sigo leyendo comentarios y preguntas. Hace tiempo utilizábamos una identificación de usuario simplificada, al menos con el nombre completo, precisamente con la intención de identificar coincidencias en una supervisión. La autoridad lo tomó a mal. Es correcto, sí, porque seguramente al decir simplificado, seguramente nada más había nombre y no había datos como domicilio, fecha de nacimiento. Fíjense que esto es muy importante. A ver, hay centros cambiarios que tienen más de 30 años, ¿sí? Eh, que operan desde el 90, 92, 94, 95, 97, antes del año 2000, cuando se les conocía casas de cambio y luego se tuvieron que dividir verdaderamente de las casas de cambio y se les conocía casas de cambio minoristas y ya hasta el 2004 que fueron centros cambiarios. Cuando surgió todo esto, yo recuerdo claramente un dato, fíjense, se los platico así. El dato del domicilio en el procedimiento de identificación. La disposición en un inicio, cuando era el SAT, decía datos a requerir y venía el domicilio. Y la gente pedía el domicilio y ponía el domicilio que fuera del usuario. Después vino una modificación a las disposiciones y decía que el domicilio donde se pudiera localizar al usuario, ¿sí? Se ponían datos que a la autoridad no le funcionaban, no le servían. Después vino, sin que se requiriera la aclaración, vino una modificación una reforma a las disposiciones y la autoridad le agregó la palabra particular al domicilio particular del usuario. Siguieron apareciendo domicilios como hoteles, eh, o sea, domicilios genéricos, lo digo así porque de pronto nosotros analizamos base de datos y veíamos que todos los usuarios tenían, por ejemplo, el domicilio del aeropuerto, ¿no? O de un hotel de la Ciudad de México. Eh, Este,
y no es claramente el domicilio particular del usuario. La autoridad se dio cuenta de ello y dijo, es que como se trata de extranjeros, entonces te voy a pedir ahora que me des el domicilio del extranjero y el domicilio en donde está en territorio mexicano, aunque sea temporal, sí, como en este caso un hotel en el aeropuerto. Pero dame Hola, buenas tardes. el de su domicilio en el extranjero. Sí, Vengo buenas tardes. a... Se, se escucha, perdón, no se escucha bien, le escuchamos, bueno, al menos yo le escucho mal. por Karina. Sí, sí. Ah, ok, creo que no está hablando hacia nosotros. Sí, está vigente. Sí, sí, tal cual. 110. Bien, ya lo silencié, gracias. Eh, decía yo, que vamos reaccionando a lo que la autoridad pide y muchas veces no atendemos el propósito, no nos fijamos en el propósito de las cosas. Y aquí no tiene nada que ver con hacer de más, era hacer lo que la autoridad requería o pedía, ¿sí? Toda esta información que viaja a la UIF, porque no viaja a la CNBB, eso lo hemos sabido desde un principio. La información viaja a la UIF y tiene que ver con este cúmulo de información que la autoridad recibe para efectos de analizar y luego de reportar o denunciar a la fiscalía para su debida investigación, seguimiento y persecución del delito. Claramente, esta información, si va a llegar a la UIF y sirve para denuncias y sirve para la persecución del delito y una debida investigación, pues claramente se requiere conocer dónde vive la persona, dónde puede ser buscada la persona, encontrada la persona. Máxime si se trata de operaciones relacionadas con de 24 horas, ¿no? Con personas bloqueadas, por ejemplo. Entonces, eh, si hablamos de que se llevan a cabo medidas de identificación simplificadas que no tengan estos datos o que no hayan sido tomados de una identificación, sí, realmente la autoridad lo va a ver mal. Entonces, si van a aplicar las medidas simplificadas, pues hay que ver que estas medidas realmente proporcionen dato, ¿sí? Este, pero que sean datos completos, ¿no? No datos en la medida de lo posible. Si ustedes van a establecer una política y van a decir, voy a pedir estos datos, este, no van a servir de nada si no se pidieron con base en una identificación y la autoridad va a decir, oye, si ya tenías la identificación en tu mano, pues ¿por qué no pusiste el folio de la identificación, la fecha de nacimiento? ¿Por qué nada más el nombre y ya, ¿no? Entonces digo, sin entrar a detalle, es un ejemplo de cuando la autoridad ve mal los procedimientos porque no están bien aterrizados o sustentados. Sí, Jonathan, soy oficial de cumplimiento de un CC del aeropuerto. A mí no me llegó el requerimiento en el 2023. Fue visita de la CNB y una de las recomendaciones fue que manejaba más del 97 con público en general. Se dio contestación con los umbrales que establecen las disposiciones y no fueron aceptadas hasta que bajamos el umbral a los 800. ¿Crees que porque ya tenemos el umbral por debajo ya no se nos requirió? Es correcto. Y yo te diría, si tú quieres, regresa a los 1000, que es lo que la ley marca. Regresa a los 1000 y haz lo que estamos sugiriendo ahorita, establece una medida, ya te diste cuenta qué es lo que la autoridad realmente propone y le preocupa. Y entonces no era, siempre lo dije y lo dije en aquella ocasión, el camino no es modificar umbral, el camino no es regresar a 900, 800 o a 500. Esto lo he visto también con otros centros cambiarios que de pronto lo único que hicieron fue perder negocio frente a su competencia, porque el de enfrente no se modificó, siguió en 1000 y ustedes siguieron en 700, 800 o 500 y pues les está restando competitividad. Entonces, claramente no se trata de eso. Ya vimos de qué se trata. Entonces, yo los invitaría, digo, a considerar, si es decisión de ustedes, si ustedes requieren hacer cambios y identificar por montos inferiores, está perfecto, está bien para ustedes. Pero era muy importante que yo aclarara lo que el escrito dice. Sí, mi intención era aclarar, precisar lo que el documento señala como recomendación y qué es lo que la autoridad realmente espera que se haga para gestionar el riesgo. No es mover el monto, no es bajar el monto, ya lo vimos. Es sí establecer un umbral de identificación en casos muy específicos. Bien, ¿qué otra política pueden ustedes implementar?
Es la política de supervisión del personal de ventanilla a través de visitas in situ por parte del oficial de cumplimiento o auxiliares si tuvieran en este departamento, con la finalidad de verificar la correcta aplicación de la política de identificación. Y esto es tan sencillo como poner en su manual que el oficial de cumplimiento cada 3 meses, una vez al año, una vez al mes, dependiendo del número de sucursales que ustedes manejen, hará una visita eh, sin avisar, ¿sí? Una visita aleatoria, sin establecer un calendario que la gente sepa, nada más a nivel dirección, o incluso sin que la dirección sepa, simplemente decir, basado en aleatoriedad, va a visitar a una sucursal con cierta periodicidad y de la cual se llevará a cabo, se levantará un reporte con los hallazgos obtenidos, con los resultados obtenidos de la visita. ¿En qué consistirá la visita? Simplemente en permanecer un turno, medio turno, 2 horas, una hora, y observar durante ese tiempo que el personal de ventanilla aplique correctamente las medidas o las políticas de identificación de usuarios, ¿sí? Al final se levantará un reporte que diga, se llegó a tal hora, se salió a tal hora, en ese plazo hubo 30 operaciones, 5 operaciones de estos montos, 4 con público en general, una con operación identificada. Las 4 de operaciones en público en general fueron realmente operaciones con público en general. En ningún momento se dio una situación de intención de estructuración o fraccionamiento. Eh, y esto refleja claramente que la operación es sana como lo manejamos en un inicio, y que no hay de qué preocuparnos en esa sucursal, ¿no? Porque no le avisé al cajero, no le di la oportunidad de que le avisara a sus clientes, oye, no vengas ahorita porque tengo revisión, tengo supervisión. Este, entonces, esto ayuda, esta política de supervisión ayuda. Este documento se puede integrar mensualmente para la sucursal que se haya llevado a cabo y mensualmente en el acta o en el informe que el oficial de cumplimiento lleva a cabo o acta de comité, si tienen en comité, acta de sesión, para conocer los resultados de estas visitas. ¿Qué otra cosa se puede implementar? ¿Qué otra medida? El reforzamiento de capacitación al personal de ventanilla, pero que dentro del temario se aborde puntualmente los escenarios de riesgo que se pueden suscitar en las operaciones con público en general y la manera de gestionar dicho riesgo, porque los cursos de capacitación que se dan en su generalidad en el mercado actualmente son cursos basados en un temario de las disposiciones que parten desde $1,000, desde el monto de identificación. Muy poco se habla del riesgo que conlleva operar con público en general. Entonces yo los invito a que en su temario ustedes agreguen casos prácticos a ver en la evaluación, perdón, en el curso, que pidan al capacitador que refuerce o busquen capacitaciones en donde dentro del temario se aborden estas situaciones, estos elementos de riesgo. Si su capacitación externa no los prevé, tendrá el oficial de cumplimiento o tendrá la dirección que contratar una capacitación especializada dirigida a ese rubro. Vuelvo a repetir, esto no es nuevo. Esto ya existe actualmente en sus disposiciones, donde dice la autoridad que la capacitación debe de ser enfocada al nivel, al tipo de empleado, ¿sí? Y tomando en cuenta los elementos de riesgo, los indicadores y los resultados de la evaluación de riesgos, de la metodología de riesgos. Entonces, si ya tenemos claro que un riesgo es el público en general, el volumen con el público en general, claramente debemos de abordar ese tema en la capacitación. ¿A quién? A quien le atañe esa situación, que es el personal de ventanilla, el área de cumplimiento, la dirección de la empresa, prácticamente a todo el centro cambiario. A lo mejor no al contador, a lo mejor no a algunas otras áreas administrativas, pero sí tal vez al de recursos humanos, ¿no? Pero especialmente al público en general, ok. Perdón, especialmente a las personas que atienden al público en general, al operador de ventanilla.
Mecanismo de monitoreo de tiempos. Esto ya, este cuarto y quinto, de hecho, van en orden de prioridad. El cuarto y quinto, relativamente, vamos a decirlo así, son opcionales, ¿sí? Me atrevo a decir que del 1 al 3 serían, en mi opinión, necesarios. El primero, obligatorio. El primero es lo que la autoridad pide, ¿sí? El de establecer medidas para los usuarios cuando operen por debajo de 1,000. La política de supervisión sería opcional, pero la veo yo necesaria, la recomiendo necesaria. La política de reforzamiento de capacitación es necesaria, incluso me atrevería a decir también que obligatoria, ¿sí? Pero, pero me refiero a si hay necesidad de modificar realmente el manual por ello. Sí, porque en teoría, por eso digo, lo relacioné con la metodología de riesgos, porque en teoría ya debería estar sucediendo así. Sin embargo, en mi opinión, sí sería necesario decirle a la autoridad, vamos a reforzar nuestra capacitación de personal para abordar puntualmente escenarios de riesgo que se puedan suscitar en la operación con público general y la manera de gestionar dicho riesgo. Voy a modificar mi programa de capacitación para incluir en esto en el temario. Si la capacitación externa me lo brinda, bien, si no, buscaré la manera de hacerlo internamente. ¿Sí? Ok. Sigo con el número 4. Mecanismo de monitoreo de tiempos y montos de operaciones inferiores a $1,000 con el fin de detectar operaciones fraccionadas o estructuradas. Esta actividad se realizará mediante la extracción de la base de datos de operaciones en forma mensual y será ejecutada por el oficial de cumplimiento o el analista de cumplimiento, ¿no?, que ustedes tengan. ¿Qué quiere decir? Actualmente yo tengo la obligación de generar, de agrupar en forma mensual y dar seguimiento a mis usuarios a partir de $1,000. Esto lo puedo llevar a la parte de seguimiento de usuarios y poner ahí que adicionalmente, como mitigante, como mecanismo para la gestión de riesgo que supone la operación con público en general, se establece el monitoreo de las transacciones por debajo de 1,000 únicamente para dólares americanos y únicamente para compra de dólar, ¿sí? Ustedes lo pueden decir para compra y venta. Yo estoy poniendo un ejemplo, para compra. Y el oficial de cumplimiento, una vez que extraiga la base de datos, la analizará tomando en función eh, eh, la ventanilla, los tiempos por ventanilla, los tiempos entre sucursales, es decir, voy a filtrar mi columna de tiempos para ver aquellos y después voy a filtrar por sucursal, y dentro de una sucursal voy a ir monitoreando los tiempos, pero no voy a tomar en cuenta todas mis operaciones, voy a tomar en cuenta operaciones a partir de 500, ¿sí? Y entonces vamos a ver si hay estructuración, si hay operaciones continuas por segundos, por 10 segundos, por 5 segundos, por 15 segundos, en donde claramente se le dio dos clics al sistema, ¿no? Y se generaron dos operaciones inmediatas. Y eso claramente nos señala una estructuración o un fraccionamiento de operaciones. Cuando digo estructuración me refiero a alguien que llegó con 500 y luego sumó 500. Cuando digo fraccionamiento es alguien que llegó con 1,000 y el cajero le permitió dividirla en dos operaciones de 500, ¿sí? Por poner un ejemplo de monto, pero pueden ser operaciones a partir de 500, pueden ser operaciones de 700 más 800, de 900 más 800, ¿sí? Entonces, ustedes ya determinarán. Yo los invito a que hagan una prueba, analicen una base de datos con estas condiciones y se llevarán seguramente sorpresas. Seguramente habrá operaciones consentidas por ustedes que dicen, ah, pues sí, yo le dije que porque eran dólares míos, eran dólares de aquí, dólares de un cliente. O sea, seguramente habrá operaciones que ustedes han consentido en esos términos, pero se llevarán sorpresas, seguramente, me atrevo a decirlo, de mucha operación que seguramente no conocen y que se hace en bajo ese supuesto, en ese escenario. Sí, pero vuelvo a repetir, esta, en mi opinión, es opcional, depende de sus posibilidades, decía yo en un inicio, de su interés realmente de gestionar el riesgo. Y aquí quiero hacer énfasis justamente en la palabra riesgo. A todos se nos olvida lo que es el riesgo hasta que ya tenemos el problema enfrente, ¿sí? Y debemos reconocer que el riesgo, la misma disposición nos lo dicen en la definición, es esa probabilidad
de que yo me involucre, de que me relacione, de que me contagie en las operaciones con recursos de procedencia ilícita, de que yo me contagie de la comisión de ese delito, ¿sí? Eso es riesgo. Cuando hablo yo, me refiero a la entidad y me refiero también al personal. Me refiero al socio, al administrador, al oficial de cumplimiento, ¿sí? Eh, Actualmente ya no nos debemos de preocupar nada más. Primero nos preocupábamos nada más de lo administrativo, ¿sí? Y decíamos, voy a cumplir con la normatividad para no caer en multas. Hace, hace 9 años, en el 2017, cuando se incorpora lo de metodología de riesgos, comenzamos a escuchar la palabra riesgo, 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 aunque ya estaban las disposiciones cuando nos hablaban de identificar de clasificar a los usuarios en función de su grado de riesgo, de aplicar medidas adicionales, de medidas reforzadas, de autorizar las operaciones de alto riesgo, ya estaba, la definición ya estaba. Pero a partir del 7 con metodología de riesgos comenzamos a entender mejor el concepto. Pero muchos al día de hoy seguimos a lo mejor sí entendiendo el concepto, pero sin prestarle importancia. Y al día de hoy hay 5 maneras de que un centro cambiario se vea afectado por terceros, ¿sí? Hubo un tiempo que preocupaba mucho las operaciones encubierta por la comisión, famosas operaciones de cliente misterioso, mystery shopping, que esta técnica de investigación que suelen tener algunas personas, sobre todo en temas de mercadotecnia, ¿no? En fines publicitarios. Pero, pero vimos la comisión haciendo ese tipo de investigación, ¿sí? Esa manera de supervisión. Y afectó a muchas, muchas, muchas personas, muchos centros cambiarios. Y entonces muchos se preocuparon y dijeron, ay, voy a tener cuidado de que quien vaya a estar en mi ventanilla no sea gente de la comisión. Sí voy a hacer operación con público general, sí estructurada, sí fraccionada, pero voy a tener cuidado de que si a alguien no lo reconocen, mejor opérenle normal. Ok. Nos cuidábamos de ello, de la autoridad, de la propia autoridad. ¿De quién? Pero a quién ha perdido de vista? Hay 4 personas diferentes que han perdido de vista, 4 terceros. Han perdido de vista al mismo Ministerio Público, sí, que nosotros hemos atendido requerimientos del Ministerio Público de centros cambiarios que han sido denunciados por terceros. Y cuando decimos por terceros, nos atrevemos a decir que por otros centros cambiarios. La reforma al Código Nacional de Procedimientos Penales prevé justamente este, estas acciones de investigación por parte del Ministerio Público sin la necesidad de que intervenga la Comisión Nacional Bancaria de Valores, ¿eh? O sea, incluso el Ministerio Público puede recibir denuncias anónimas y tiene que darles seguimiento. Tiene que iniciar la investigación que corresponda cuando considere que aplica. Y dentro de esa investigación, el Ministerio Público puede llevar a cabo operaciones en forma encubierta para verificar que se estén aplicando correctamente las medidas establecidas por el centro cambiario, ¿sí? Las condiciones de negocio. Y ante la duda de que si se están haciendo bien las cosas, sí puede solicitar a la comisión auxilio, ¿sí? Para conocer para conocer su opinión de los resultados obtenidos por el Ministerio Público. Bien, estamos perdiendo de vista al Ministerio Público, lo estamos perdiendo de vista también cuando el Ministerio Público, al llevar a cabo una investigación de otra índole, porque trae una célula delictiva que opera con billetes falsos, porque trae una célula delictiva que lleva que opera en trata de personas, sí, que ha hecho fraude, narcotráfico, etcétera, etcétera. Ha ido a centros cambiarios a realizar operaciones, ¿sí? Y luego dicen que la carpeta de investigación hay fotos, hay comprobantes, hay comentarios, hay grabaciones, hay audios, y todo esto sirve como prueba. Ok, entonces ahí es donde está el riesgo. Ahí está el famoso riesgo de contagio. Ok, sí, yo operé por debajo de 1000, conforme a las disposiciones, no me van a multar, no voy a tener ningún problema, pero este contagio, este riesgo, esta probabilidad de involucrarme, porque
porque me dejé llevar, porque no puse límites, porque la gente venía y me decía, cámbiame 500, luego 500, luego 500, luego 500, a ver, cámbiame 7000, pero divídemelos. En sí, pues como son debajo de 1000, las puedo meter de 500, 700, 800, y no me di cuenta con quién, no me di cuenta a quién le operaba, a quién le permitía eso, quién era esta persona, ¿sí? Entonces, pues, este, ya dependerá de cada uno de ustedes, ¿no? Entonces, digo, es un segundo tercero de que nos debemos de cuidar. ¿De quién? Más de nuestra competencia, ¿sí? Porque la comisión recibe denuncias anónimas de nuestra competencia y créanme, se los prometo, les doy mi palabra, que hemos recibido visitas de inspección con carácter de investigación en centros cambiarios donde nos dice la autoridad que un centro cambiario que recibió de un centro cambiario, que recibió información a través de su buzón en el portal, en su portal de internet, en donde se señalaba que ese centro cambiario estaba llevando a cabo prácticas indebidas contrarias a lo que establecía la normativa, ¿sí? Nos hace suponer claramente que fue otro, que fue la competencia, que fue un centro cambiario quien hizo esto por los términos que se maneja en la denuncia, porque la denuncia se redacta, viene en el escrito, ¿sí? Y entonces motivó la visita de investigación, la visita de inspección con carácter de investigación. Nos debemos de cuidar del público en general, como otro tercero, ¿sí? ¿Por qué? ¿Por qué del público en general? Porque hemos visto que, que la CNB también ha dado pie a atender solicitudes, quejas, reclamos de particulares, ¿sí? Que hacen llegar información a la comisión en sobre, por escrito, a la dirección general, y la dirección general la canaliza, y entonces también se han llevado a cabo visitas de investigación, visitas de inspección con carácter especial, con carácter ordinarias, para verificar justamente lo que algún cliente, este, algún particular denunció. Y esta denuncia la soportan apoyándose con la compañía de fedatarios públicos, ¿sí? Fedatarios públicos que se prestan, que son contratados para justamente dar fe de operaciones que llevan a cabo, se meten en un sobre, se llevan, mandan a la comisión y se denuncia, se pide que se haga algo al respecto, ¿no? Y hemos visto cómo la comisión tiene justamente en la carpeta que ha integrado, justamente fotografías y documentos emitidos por el fedatario donde da fe de toda esta situación, ¿no? Entonces, nos debemos de cuidar del delincuente, del particular, de la competencia, del Ministerio Público y de la misma CNBB. Entonces, cuiden esta situación, cuiden la transaccionabilidad, la operatividad abajo de 1000. Sí está bien operar debajo de 1000, lo hemos dicho siempre. Si vamos a operar con público en general, hay que operar, pero hay que ser cuidadosos con la gestión de riesgo. Yo incluso he comentado en algunas capacitaciones, si alguien llega y me dice, voy a cambiar 500 y al ratito esta persona volviera, pues yo no tendría capacidad para identificarla, ¿no? O sea, no podría yo poner en mi manual pues voy a prestarle atención a la persona, a sus ojos, a sus rasgos físicos, muy precisos para poder, después de cierto tiempo, este, poderle reconocer esa segunda operación. Pero yo como persona que asesora en esos casos y que en algún tiempo este, estuve como oficial de cumplimiento supervisando ventanillas, pasando mucho tiempo en área de cajas, que lo hago también cuando hacemos auditorías. Entiendo perfectamente cómo funciona la ventanilla. Y yo he dicho, si una persona llega ahorita y te dice, voy a cambiar $1000 y le dices, sí, su identificación, no traigo, híjole, no te voy a poder cambiar los $1000. Y agarre y le da a su compañero 500 y le dice, él va a cambiar 500 y yo 500. Siempre lo he dicho, si yo me di cuenta de eso, yo no lo permitiría.
Si las personas llegan cada quien con 500, aunque vengan juntas, sean amigos, sean esposos, cada quien es una operación distinta. ¿Sí? Si la persona me dice, cámbiame 1000, no, hazme dos de 500, yo no se lo permitiría. ¿Sí? Y no le permitiría el fraccionamiento. Pero si llega ahorita y cambia 500 y más al ratito llegó con 500, yo eliminaría de estos de una política o no consideré una política la obligación de identificarlo en esa segunda operación, ¿sí? Al menos que sean continuas, al menos que sean en un lapso de tiempo muy corto, porque debemos de tomar en cuenta y en política debemos de plasmar, regresándome a lo anterior, debemos de plasmar qué pasa si la persona es relevada mientras va al baño, mientras va a su hora de comida. Entonces, por eso deben de jugar ustedes con los tiempos también, con montos, con la ventanilla, con las condiciones o las características de rasgos físicos y otros elementos, ¿sí? Con la divisa, ¿sí? Porque no es lo mismo que alguien me cambie 300, $700 y luego me cambie 300 euros. Pues claramente tiene necesidad de dos monedas y no hay en eso una estructuración, aunque son operaciones continuas. Entonces, pero si me cambió $300 y luego 700, pues claramente hay una intención de estructurar una operación sujeta a identificación, que son $1000, ¿no? Entonces, esas cositas las debemos de tomar en cuenta. Finalmente, la política de supervisión de personal de ventanilla a través justamente de estas operaciones encubiertas, ¿no? Esta técnica de investigación conocida como cliente misterioso, propiciando el fraccionamiento de operaciones con la finalidad de verificar la correcta aplicación de la política de identificación que debe de llevar a cabo el personal de ventanilla. Esta seguramente es exagerada, pero aquellos centros cambiarios que han optado por operar al 100% de su transacción abajo de 1000, me parece que no es, me parece que no es exagerada esta quinta recomendación. Me parece que deben de preocuparse, ¿sí? Por el riesgo que eso conlleva y que la autoridad seguramente tomará muy en cuenta y los dejará seguramente operar en ese umbral, ¿sí? Mientras vea que ustedes han aplicado medidas tendientes a gestionar de manera adecuada el riesgo que representa la operación con público en general, ¿sí? Eh, Hay bancos, conocemos bancos, que su política es operar con clientes, eh, con clientes de nivel uno y nivel 2 de cuentas bancarias de nivel uno y nivel 2. Y ese es su mercado y les va muy bien, ¿sí? Y la autoridad no por ello les dice, oye, es que no operas con clientes de nivel 4, oye, no haces esto, no manejas la inversión, no manejas seguros, no manejas tal, de tal. Entonces, pues como que tu licencia no la estás explotando al 100% y no, o sea, este es mi mercado, este es mi negocio, ¿sí? Es un negocio ilícito, es una actividad comercial permitida para la cual tengo un registro. Está bien, es correcto. Por eso decía yo en un inicio, al amparo del 81A, yo puedo operar las divisas en cualquier monto, ¿sí? No hay una restricción como lo tienen los bancos, que se les dio la restricción, y, bueno, el sistema financiero por disposición, no por la ley principal, ¿no? Sino por la norma secundaria, que son las disposiciones. Entonces, en este caso, los centros cambiarios no estamos limitados, pero sí hay que hacer algo en torno al riesgo que representa público general. Es exactamente lo que la autoridad señala. Quiero ver si hay comentarios. Bueno, me parece que no hay comentarios. Yo les diría, plantéense estas opciones. Si alguien ya las tiene, si tiene la uno, la 2, la 3, si nada más tienen la uno y la 2, o si tienen la uno, plantéense agregar otras opciones de reforzamiento que están prácticamente, la 3 por ejemplo, de capacitación de personal ya está vigente, está prevista en la ley, pero ustedes lo pueden plasmar ahí como una acción, ¿no? Que de alguna manera aporta, que de alguna manera da valor a lo que la autoridad requiere y que complementa el primer punto. Entonces, va a ser su decisión, pero sí es muy importante. Yo lo único que quería dejar muy claro
y explicar de la manera más precisa posible que no existe una necesidad tal cual de bajar nuestro umbral de operación, de regresar a 900, 800 o a 500 o a $1, ¿me explico? Entonces, porque no es el camino y no es lo que la comisión les está pidiendo realmente. Creo que muy pocos habían leído ese párrafo del oficio o lo habían entendido. Entonces, realmente lo que ahí se dice es, vuelvo a repetir, cuida lo que haces abajo de 1000 y establece un umbral de identificación tomando en cuenta el reconocimiento de la persona cuando lleve a cabo operaciones continuas en una misma ventanilla. ¿Sí? Eso es lo que nos está diciendo. Entonces, está muy claro. Yo los invito o sea, que trabajen en ello. Ya quedan días pocos días para cumplir. Se les va a hacer llegar la presentación. Bueno, no sé si sea necesaria la presentación. El video se les va a compartir, la video de esta sesión. Se va a subir también a YouTube. Lo pueden compartir con sus colegas, con sus cajeros, ¿sí? Pero más allá de eso, sí es muy importante que ustedes hagan difusión interna con sus propias ideas, con sus propias decisiones, ¿sí? Y que se pueden apoyar de lo que acabo de decir, pero sí es muy importante que tomen acciones al respecto. Creo que esto es una llamada de atención, es una advertencia, un primer aviso, y digo, hay que tomarlo con seriedad. Digo, qué bueno que no necesitamos bajar el monto, no dejamos bajar el umbral, no vamos a perder negocio, pero sí vamos a cuidar nuestro negocio, evitando el riesgo, ¿vale? Este, pues muchísimas gracias a todos. Que tengan una muy bonita tarde. No sé si hay alguna duda. Pues cualquier duda, cualquier cosa que necesiten, estamos a sus órdenes. Muchísimas gracias.